Saludos cordiales mis amigos. Hablemos de SAR. De nuevo por aquí. Video número 7. ¿Qué son las radiobalizas de emergencia? El sistema COSPAS SAR-SAT. Recuerden ustedes que pueden parar el video y leer su contenido, no se les olvide, ahí están las redes sociales, también el canal de YouTube, porque este video está en YouTube, que pueden seguirnos. Y vamos a hablar de este equipo, de este dispositivo que se creó hace muchos años para la aviación, a raíz de unos aviones que se habían estrellado, nunca se localizaron y empezaron a crear los hacedores de ideas, los emprendedores, como les dicen hoy en día, para tener un equipo que pudiera permitir la localización de una aeronave en una zona agreste. Y se inventó el radioimpacto. Al inicio solamente tenía un sonido, después salió al espacio. Y bueno, ya veremos todas esas mejoras. Empezó por allá, por los años 70, aunque había unas patentes mucho más antiguas. Pero no vamos a hablar de la historia, vamos a hablar de lo que hoy es este equipo, el equipo de localización de emergencia, las radiobalizas y los tres tipos de radiobalizas que existen, que son el de aeronaves, el de embarcaciones y el personal para llevarlo a la montaña. Importantísimo esto, el PLB para la montaña, salva vidas, ya se ha probado en aviones, en embarcaciones, la gente en la montaña, muy pocos la usan y hay que masificar ese uso en esa zona. Bueno mis amigos, muchas gracias de nuevo por estar aquí y comencemos el tema. Las radiobalizas de emergencia o radiobalizas de localización de siniestro, como las llaman. Hay básicamente tres tipos para casos de emergencias normales y una que es para acciones ilegales que se cometen en alta mar. Se llama SSAS, Sistema de Alerta de Seguridad de Buques para Piratería y Terrorismo, que es la número 4. Trabaja con el sistema, pero no es para emergencias. Aunque, señores, cuando uno está siendo secuestrado es una emergencia. Y si no lo están secuestrando y lo aprieta, alguien va a tener que llegar allá y entonces, bueno, le llegará la ayuda. Bueno, esas balizas las vamos a nombrar. La primera, la baliza para aeronaves o el transmisor localizador de emergencia ELT, como todo el mundo lo llama. Ese equipo va generalmente en la cola de los aviones y en la parte trasera de los helicópteros. Hay una diferencia de la activación del equipo entre los helicópteros y los aviones. Los helicópteros, ustedes saben que autorrotan, o sea, van bajando con control, entonces su activación es diferente en las gravedades que un avión que va hacia adelante. En todo caso, ambos tienen un sensor que activa el equipo con algún impacto, por eso se llama radioimpacto. Este equipo tiene sus características. Luego vienen las balizas para las embarcaciones, que se llama EPIR, Emergency Position Indicator Radio Beacon. Ahí se los dejo. También trabaja más o menos parecido al radioimpacto, en este caso cuando el buque se hunde. Entonces hay unas radiobalizas que en lo que el agua salada entra, activa, otras que en lo que el buque empieza a hundirse por la presión, la sueltan, la libera, ella sale a superficie y se mantiene activada y con la señal sonora, pues tiene un sensor hidrostático que permite la liberación de la misma cuando ya empieza a sumergirse. Un detalle, todas las radiobalizas pueden ser activadas también de forma manual. Y luego las balizas personales PLB. Hay de todos los tamaños y de todos los modelos. Ahí tienen las imágenes del lado derecho y el que le hablé, el SAS, que está allí para casos de terrorismo. Importante, las radiobalizas no funcionan bajo el agua, sea un agua dulce, sea un agua salada. Aclaro, la baliza resiste el agua, pero su antena no puede transmitir bajo el agua. La señal no sale, no se dispersa por el agua. E igual se va a activar el EPIR, sea agua dulce o sea agua salada. Pero el EPIR puede flotar o no puede flotar, depende del modelo. Por eso les dije, hay infinidad de modelos. Bueno, mis amigos, ya ustedes vieron las balizas personales, vieron un buzo, puede llevarla a la montaña, es algo pequeñito, lo puede llevar consigo, es como un celular, quizás hasta más pequeño. Si usted tiene un accidente en una carretera grave, tiene una baliza personal, va a ser interesante la respuesta en este caso. Ahora veamos las frecuencias de operación de las radiobalizas. Tenemos dos frecuencias
que están dentro de esos equipos. La primera, que es 121.5, que es la frecuencia de emergencia aeronáutica. Esa emite un sonido. Ese sonido lo vamos a escuchar aquí y ahora. Esa sirena permite que cualquier aeronave, cualquiera que tenga un radio aeronáutico, que es obligatoria en todas, escuche esa sirena, esa alarma. Por supuesto, también un radio portátil, un radio de mano en frecuencia aeronáutica la va a escuchar. A partir de enero del 2023, el sistema COSPAS-SARSAT determinó que no es obligatorio tenerlo. Eso lo considero un error, sobre todo para la zona de América Latina y la zona de África y parte de Asia. ¿Por qué? Porque no todos los países tienen los Direction Finder para recalar en la frecuencia de 406, que es la de abajo, que es la frecuencia de transmisión hacia el espacio, hacia el satélite. La de 121.5 solo emite ese sonido y por una suma de vectores, trabajando con el sonido, se puede recalar al emisor, es decir, al equipo que está transmitiendo la señal. En todo caso, COSPAS-SARSAT dejó esta responsabilidad al fabricante de las radiobalizas. No lo prohíbe, pero dice que no es necesario tenerlo. La segunda frecuencia, como les dije, es 406, que es la frecuencia que va al espacio, la frecuencia satelital. Con un Direction Find en un equipo se puede recalar al emisor. En América Latina solo Brasil y Argentina, no sé si Chile, tienen ese equipo para llegar a las balizas de 406. Venezuela, por ejemplo, no lo tiene. Y en África no sé si algún país lo tendrá. Luego está la tercera frecuencia, que es opcional. Algunos radioimpactos e incluso EPIR lo tienen. Las PLB personales no lo tienen, salvo excepciones que son muy puntuales, pero generalmente no lo tienen. Aunque usted, por ejemplo, se puede conseguir en un avión, en una aeronave, una baliza que tenga las tres frecuencias, que es la 243, la que estoy hablando, que es la frecuencia de emergencia militar. Por ejemplo, las radiobalizas de los submarinos tienen esta frecuencia 243. Las aeronaves o las sillas de eyección, el radio que llevan de los pilotos, también tienen la frecuencia 243, la frecuencia de emergencia militar. Las baterías de estos equipos dura entre 48 a 72 horas. Ahora están sacando unas nuevas baterías que duran 120 horas. Por tanto, como los equipos, hay variedad e incluso variedad de carga de los sistemas. Ahí tenemos una imagen, por ejemplo, del sistema europeo, que es el sistema Galileo. Ese es el satélite que tiene el componente del COSPAS-SARSAT para trabajar con las balizas de 406, que es la que recibe el espacio. Repito, 121.5 emite un sonido, 406 va al espacio y 243 puede o no emitir un sonido, pero es la frecuencia militar. ¿Cómo funciona el sistema COSPAS-SARSAT? A la derecha vamos a ver lo siguiente, a la derecha de la imagen. Tipos de órbita. Tenemos tres tipos de órbita. La baja, que se llama LEO, la media, que es MEO, ahí es donde están los satélites de Galileo, y la geoestacionaria, o geo como la ven allí. Luego tenemos el segmento usuario, la baliza en sí misma, el que la activa, cuando se activa, el espacial, los satélites, que tenemos tres constelaciones principales, que son Galileo de la Unión Europea, GLONASS, que es los rusos, y la GPS, que es la de Estados Unidos. Tenemos otra como Beidou, que es la China. Y luego tenemos el segmento terrestre. El segmento terrestre son las estaciones en tierra, las LUT, las antenas que reciben las señales que vienen de los satélites. Ahora vamos a explicar cómo funciona el sistema. En el número 1 del lado izquierdo en verde tenemos allí un hombre en el mar. En este caso sería un EPIR. El mismo puede ser activado por la presión del agua, como dijimos, un sensor hidrostático, o la activa manualmente el sobreviviente que ven flotando. Pero también puede ser una baliza personal, una PLB. La señal va al espacio y es recibido por estas constelaciones de satélites, sea el Galileo, el GLONASS o el GPS. Y transmiten a las estaciones terrestres, que es el número 3, la señal correspondiente. La recibe una estación en tierra, una antena que está allá. En el caso de Galileo es MEO-LUT, en el caso de GPS es LEO-LUT y así por el estilo. Ese 3 que vemos allí, ya vemos el 2 arriba, los satélites, 3 va al
centro de control de emisión, el número 4, está en el centro. El centro de control de emisión, el MCC, procesa la señal y estima unas coordenadas de dónde está transmitiendo el equipo. Esas coordenadas las transmite al centro de coordinación de salvamento, que es el número 5, o al punto SPOC de cada país, y el centro de salvamento, el RCC, envía o despacha al helicóptero de salvamento, la SRU, que es la unidad de búsqueda y salvamento, el número 6, que está debajo del hombre en el agua. Con esto se completa el ciclo. ¿Pero qué pasó? Galileo, el sistema europeo, creó lo que se llama el link de retorno. Entonces, el centro de control de emisión, que está en rosa, envía al proveedor de servicio de enlace de retorno una señal que va luego al espacio por el segmento terrestre, entra en donde está el número 8 y baja hacia el número 9. O sea, la baliza, el EPIR que tiene el hombre en el mar, va a recibir un mensaje. Desde el número 4 pasa al número 7, luego al 8, al satélite que sea Galileo. No funciona hasta ahora con GLONASS o con GPS. Y ese hombre en el mar va a recibir un mensaje que le va a decir la ayuda va en camino o cualquier otro tipo de mensaje que el operador del centro de control de emisión estime conveniente sea enviado al superviviente en el mar. El último ejercicio completo que se hizo en el 2019 determinó que en menos de 3.5 minutos, desde el número 1 hasta el número 9 que vemos allí donde está el beacon recibiendo el mensaje de retorno. Por supuesto, fíjense en el 4, el centro de control de emisión puede enviarlo al número 5, que es el RCC, o puede enviarlo al punto spot, porque no todos los países tienen un MCC. El punto spot es un lugar que el Estado determinó donde reciben toda la información que llegan de las señales de las radiobalizas del sistema COSPAS-SARSAT, y ese punto spot se lo envía al RCC en este caso. Hay veces que el mismo RCC es el mismo punto spot, otras veces no. Eso depende de lo que el Estado decidió hacer al respecto. Así funciona el sistema COSPAS-SARSAT, así se salvan vidas y así la tecnología ha llegado para hacer más seguro todas las actividades que nosotros desarrollemos, sea en tierra, en mar o en aire. Lo importante también de esto es que el sistema COSPAS-SARSAT, al ser activado a una radiobaliza, hay la obligatoriedad de dar respuesta. O es una falsa señal, o es un caso real, lo que sea. El Estado, al ser signatario del convenio COSPAS-SARSAT, está obligado a dar respuesta cuando se activa una radiobaliza de emergencia. Continuamos cómo funciona el sistema. Aquí tenemos una lámina un poquito mejor, más detallada, y abajo a la izquierda podemos ver el número 1, un LT, un radioimpacto. Ahí hay una aeronave, un avión, puede ser un helicóptero, un globo, etcétera, donde esté instalado un radioimpacto. Luego, el número 2, el EPIR, la baliza para el mar, para el agua, para un lago, etcétera. Puede flotar, puede salir sola, puede ser activada manual o se activan por impacto en el caso de avión, un sistema hidrostático en el caso de la embarcación, y la PBL, que es la baliza personal, la número 3. Esa se activa manualmente, tiene una especie de botón de pánico que usted pulsa e inmediatamente los satélites que están en órbita por la Tierra van a detectar esa señal, sea un GLONASS, que es el ruso, el GPS, el americano, o el Galileo, que es el sistema europeo. Y el número 4 es un área cuando el radioimpacto se enciende a bordo, cuando la señal el piloto la activa. Ahora en las cabinas de las aeronaves hay un switch donde el piloto puede activar esa señal de emergencia, ese radioimpacto, y la señal comienza a transmitir. Entonces nos da un área. Fíjense bien que puede ser un área pequeña o puede ser grande, depende cuántas veces se transmite la señal. Y tenemos entonces arriba el DOA, que es el error horizontal. Antes trabajábamos con el sistema LEO, con el Doppler. Ahora vamos a entrar al sistema DOA y tenemos el LT-DT, que a la vez es un equipo de seguimiento. Aquí tenemos esta imagen. Y como siempre, cualquier radiobaliza de la 1 a la 4 que se active va a subir al espacio, va a llegar al número 5, donde está la constelación de satélites. Repito, GLONASS, GPS o Galileo.
eso baja a una estación terrena, el número 6, LUT, esa señal va al MCC, el Centro de Control de Emisión, ahí la procesa y él la envía a el número 8, que es el Centro Coordinador de Salvamento, o al punto Spock de cada país, que a su vez se lo manda al Centro Coordinador de Salvamento. Eso va a depender de la organización que tenga el sistema. Y el RCC envía las unidades de búsqueda y salvamento, que es el número 9. En este caso va un helicóptero, pero puede ser un avión o cualquier otro medio, una unidad terrestre o una embarcación que pueda hacer el salvamento requerido. Luego viene el link de retorno. En el MCC, donde está el 7, vamos a ver un 10. Y ahí va al espacio. Ahorita solamente lo tienen los satélites de Galileo de la Unión Europea. Y la señal del link de retorno informando que recibieron la alerta, la alarma, se activó el sistema, la ayuda va en camino, es lo que le van a indicar, o cualquier otro texto que tenga bien enviarle el MCC. Eso va a ocurrir tanto en el número 1, el LT, como en el EPIR, como la baliza personal, o como en el del área que tenemos allí, que es donde está el LTDT. Ahora bien, quiero insistir un poco en las balizas personales. Las balizas personales son muy importantes y no podemos dejarlas de lado. Una cosa es que usted tenga una emergencia en una montaña, por supuesto, o que vaya en un carro. Si usted va en un carro con una baliza personal y observa un choque, hay cantidad de heridos, está en una zona donde no hay cobertura celular, donde no hay teléfono. Por ejemplo, cuando uno va al sur de Chile o al sur de Venezuela en la Amazonia, o cuando va hacia la Amazonia brasilera, donde no hay cobertura de telefonía celular, entonces usted activa esa baliza porque es una emergencia real. Y recuerde, debe permanecer en el área, porque si se mueve, las coordenadas que llegan al MCC también van a ser diferentes. Por eso debe estar usted allí y puede estar seguro que la ayuda va a dudar en llegar. Si está en un país hacia arriba, hacia el norte, pues quizás la ayuda llegue rápido. Aquí se piensa que es una echadera de broma, que alguien la activó por error, alguna cosa de esas que siempre se inventa para no dar la respuesta. Estamos en América Latina, eso nos pasa. Sin embargo, ahí está, la señal va a llegar, hay que dar una respuesta porque hay un compromiso legal internacional. Cuando se active una radiobaliza hay que dar respuesta, en este caso si es una radiobaliza personal. Hay gente que va en los aviones o en las embarcaciones y lleva también balizas personales, por eso no se puede descuidar, y de allí la importancia de esto. Pero si usted está en la montaña, en la Sierra Nevada, en una excursión, en el Aconcagua, en el Everest, en donde esté, y tiene una radiobaliza personal y le ocurre algo o ve un accidente, pues actívela, porque la ayuda va a tener que llegar, quieran o no, va a llegar allí. Pero usted debe permanecer en el área con la baliza activada, y esa es la importancia de todo este sistema. Está hecho para salvar vidas. Ahí tenemos unas imágenes, la organización Rescate Humboldt, el sistema SAR, Galileo, que es el que tiene ahorita el link de retorno. Me imagino que todos migrarán hacia allá, pero este es lo novedoso, lo nuevo, lo que está funcionando. En América Latina no hay ningún sistema LT actualmente con el link de retorno, porque no es que los viejos van a recibir algo. ¿Dónde lo van a recibir si no tiene pantalla? Tiene que ser una nueva baliza, hay que comprar la nueva baliza, y ahí es donde viene todo este proceso de cambio que se está gestando. Y si usted tiene un avión, usted es de aviación general, pues sepa que eso es una inversión para garantizar una respuesta adecuada que le salve la vida. América Latina está aprendiendo, nos cuesta mucho, pero vamos caminando poco a poco a dar la respuesta que merece cualquier persona en el mundo. Ya sabemos cómo funciona el sistema COSPA, SAR-SAT y las radiobalizas. Ahora, ¿qué es el Centro de Control de Emisión, el MCC, que tanto lo hemos nombrado? Entre otras cosas, su función es recopilar, almacenar, ordenar datos de los terminales LUT, o sea, la señal que llega del espacio que ellos procesan, proporcionar un intercambio de datos nacional e internacional dentro del sistema COSPA, SAR-SAT, o sea, lo envían a los centros Spock, a otros MCC en otros países. O sea, el mensaje no se puede quedar archivado, tiene que ser transmitido a los países donde está llegando la señal a través de todo ese sistema, que es el punto 3, distribución de las alertas.
datos de ubicación a los centros coordinadores de salvamento o en el caso que les indiqué los puntos SPOC. Hay otros MSC que tienen otras funciones. Venezuela tenía un MSC que funcionaba, pero dejamos de pagar el sistema, etcétera. Y bueno, total, nos convertimos en un centro SPOC. Argentina sí, y está además actualizado. Y aquí del lado derecho tenemos cómo llega un mensaje. En azul las cuestiones más importantes y en negro resaltado también de interés. Entonces fíjense, en el punto 6 tenemos que es una radiobaliza de aviación, las siglas de ese avión, Tango Golfo Papa Indio May, es decir, que es de Guatemala. En el número 5 aparece el código de país 332, porque esas balizas en 406 se programan y en ese programa va incluido esta información. Ya sabemos que es de Guatemala. En el punto 8 tenemos las coordenadas, el DOA, que es el error horizontal de la señal. Esta señal tiene errores en su transmisión por la ionósfera, por una cantidad de factores que hacen que esta señal no sea tan precisa, el efecto Doppler, etcétera. Que no vamos a tratar este punto porque estamos hablando de las radiobalizas y no de ese proceso, que es otra cosa que tiene que trabajar el MSC y el RCC. En este caso tenemos una coordenada DOA. Esa coordenada DOA, fíjense bien que es el punto 8, está en azul, nos dice después que tiene un error estimado de 16 millas náuticas. ¿Se acuerdan el punto 4 que vimos en la lámina anterior? Ahí lo tienen la lámina anterior y pueden ver que en este caso el avión estaría de esa coordenada máximo a unas 16 millas náuticas de radio, y también nos da la altitud a donde puede estar el transmisor, lo que está llegando al espacio, lo que está transmitiendo la señal. Por supuesto, eso se va reduciendo a medida de que lleguen los mensajes, etcétera. En la parte superior de ese mensaje dice mensaje en rojo y después vemos la hora, las 18:30 UTC. Todas las horas en aviación y en operaciones SAR son en UTC, Universal Time Coordinator. Sigamos con la lectura. Luego tenemos el punto 10. No hay Doppler porque no es un sistema LEO, es un sistema MEOSAR. Ahí lo dice, DOA MEOSAR. Y cierta información de interés. Y más abajo en el punto 11 dice que esa baliza en específico tiene un código hexadecimal que se puede colocar en la página web del sistema COSPA-SAR-SAT y nos va a dar una lectura con los datos de la sigla de la aeronave e información general que está grabada ya en esa radiobaliza. Y por supuesto nos indica que tiene la señal de recalada en 121.5, el sonido que escuchamos al inicio, para poder recalar allí a través de suma de vectores con radios de cualquier tipo que sean aeronáuticos, sea un radio fijo en un avión o un radio portátil. Por tanto, como ven, el mensaje contiene una cantidad de información y ahí tenemos la fecha más abajo en el punto 15 y tenemos que LUT lo copió, una MEOSAR está detectada el 4 de junio del 2022 a las 8:29 y en fin, toda una serie de datos. El MSC procesa, arroja este mensaje y ese mensaje lo manda al RCC, a los centros coordinadores de salvamento, o al punto SPOC que correspondía. El punto SPOC a su vez lo tiene que enviar al RCC correspondiente. Todo un sistema para salvar vidas. Las radiobalizas van avanzando tecnológicamente y, como siempre decimos, en búsqueda y salvamento debemos aplicar la ciencia. En las fotos inferiores del lado derecho, por ejemplo, podemos ver el sistema que va instalado en la cabina con la posibilidad que el piloto lo active en vuelo. Pueden ver más abajo donde va el LT, por ejemplo, en una avioneta, en un avión pequeño, en una aeronave de menor tamaño, una Cessna 206, por ejemplo. Ahí lo tienen en amarillo, en un avión. También tenemos el sistema que va en la cabina en los aviones comerciales, esos dos que están en el centro. Y tenemos el radioimpacto. Fíjense que está allí del lado izquierdo, tiene la pantalla que la ven, está en rojo. Y por supuesto, fíjense ahora que los equipos en el avión no tienen esa pantalla. O sea que si yo les mando un mensaje, no lo van a ver salvo que agarren el radioimpacto. Entonces esto hay que modificarlo, debe ser modificado y se debe agregar una pantalla en los sistemas adentro de la cabina. Igual en el centro tenemos también otro de los switches de los que hace o permite hacer pruebas si el sistema está operativo o no, o activarlo, encenderlo en vuelo para que nos dé el punto 4, que es el área para tener un estimado de dónde puede estar esa aeronave.
Ahora bien, ha habido unos avances tecnológicos y el principal, la cabeza de estos avances se llama Galileo, que es el sistema de la Unión Europea. Tenemos entonces el link de retorno, la activación remota de la radiobaliza. Los MSC pueden enviar un mensaje, pero también pueden encender la baliza remotamente, o sea, la prenden aunque esté apagada, no esté armada, porque para que se active una radiobaliza debe estar armada en el caso de alguna aeronave para que al impactar el sensor la active. En el caso de los EPIR tiene que tener el sistema de liberación hidrostática y en el caso de las PBL pues la persona la tiene que prender. Todas las balizas pueden ser activadas manualmente. Por supuesto, hablamos de radiobalizas nuevas, como las que están viendo allí del lado izquierdo, no las viejas, las que tienen instalado, no tienen un link de retorno, no tienen una activación remota. En el punto 3 tenemos el nuevo proyecto Stellar, que está en fase de prueba, donde se pueden activar teléfonos celulares a través de mensajes especiales del sistema Galileo, o cualquier equipo que transmita, sea una pantalla, por ejemplo, de un aviso de Coca-Cola que está conectado por internet, o un televisor. Todo lo que tenga una frecuencia de radio recibirá un mensaje de alerta si ocurre una situación que pone en peligro las vidas humanas. Y también se va a enviar, está en ese proceso, los mensajes generales por las radiobalizas a través de la pantalla. Hay un huracán en una zona, todos los buques que estén cerca van a recibir en su EPIR, en la pantalla, que hay la posibilidad de que corran riesgo en la navegación. Y ahora está en proceso de estudio que las imágenes del satélite Copérnicos, los que buscan la Tierra, los que están pendientes de la seguridad del planeta, en cierta medida, las imágenes de Copérnicus, también pueda enviar una imagen de donde está la coordenada que está transmitiendo el sistema, el ELT, el EPIR o la PLB. Y en el punto 6, que está entre los dos equipos de radio, ahí metido escondidito, también el LT va a poder enviar mensajes a los centros de control de emisión. Están en eso, mensajes pregrabados. El objetivo, que el MSC pueda informarle al RCC el estatus o el estado de las personas a bordo que requieren el auxilio o quienes lo requieren. Todo esto son avances tecnológicos. La cabeza de estos avances es el sistema europeo Galileo, el SAR Galileo. Lo pueden seguir en Twitter, tiene su Twitter. En fin, no pueden buscarlo en la web y registrarse. Tiene una serie de ventajas y va avanzando. La ciencia está ahí para salvar vidas. Los modelos de radiobaliza, como pueden ver allí en la imagen, hay de todo tipo, de todas formas, de todos tamaños, de todo tipo, incluyendo en los EPIR, por ejemplo, pueden ver eso que parece un torpedo que está casi en el centro. Eso lo usan mucho los submarinos militares usan ese tipo de baliza y tienen un condicionado especial. Al salir a superficie mantiene la coordenada aunque se esté moviendo, porque la baliza en movimiento, en el caso del EPIR que lo ven del lado izquierdo, puede ir navegando, entonces ella va a seguir dando la posición de donde está el equipo. En cambio la del submarino va a dar la posición donde salió a superficie. Fíjense la diferencia, que es importante. ¿Por qué? Muy sencillo, el submarino está ahí en el fondo, no se ha movido. Luego los LT, lo que va a bordo del avión, el link de retorno. Luego los PLB, fíjense que hay de todos los tamaños, de todos los tipos y tienen también el link de retorno, las nuevas. Y quiero insistir, señores, si usted va de excursión, lleve un PLB, lleve su baliza personal. Ahora, si usted vio un choque en el carro, no active la baliza porque usted va a seguir rodando y ese choque va a seguir allí, pero usted va a seguirse desplazando, por tanto la coordenada no va a ser el punto donde usted activó la radiobaliza de emergencia. Eso tiene que tenerlo presente. Y tampoco es que es un choque simple o que usted se quedó accidentado en una carretera y usted va a prender el PLB. No, eso es para emergencia. Puede ser que para usted accidentarse en una carretera, en un sitio solo, sea una emergencia, pero no es una emergencia del sistema. Entonces puede ser penalizado, se le puede poner una multa porque usted está actuando de una manera que no corresponde, porque eso es para salvar vidas, no para ayudarlo a cambiar un caucho. Entonces tenemos todos los modelos que existen.
hay muchísimos y no hay excusa para tener una que pueda ayudarnos en un caso de emergencia. En el centro tenemos al técnico Klaus Kauet del sistema SAR Galileo durante el SAR Meet en el 2023 en Alemania, donde fuimos invitados por la comunidad europea, la organización Rescate Humboldt, a exponer sobre nuestro modelo matemático para reducir el área de búsqueda en caso de balizas. Ya lo vamos a ver en otro video. Klaus es un técnico especialista y una gran persona con una mente brillante que trabaja en el sistema SAR Galileo de la Unión Europea. Existen otros sistemas de seguimiento o track. Los dos más importantes son el Spot y el Garmin Ear. El Spot lo tenemos en el centro y el Garmin del lado derecho. Fíjense que son pequeños, tienen un tamaño reducido y tienen su botón de pánico. Al activar un botón de pánico, en el caso del Spot, va hacia el ERCC, allá arriba lo pueden ver. Y en el caso del Garmin van a el IRCC. Son privados, son unos servicios privados que van a recibir la señal que va a emitir el equipo cuando se presiona el botón de pánico. Estos equipos tienen además otras virtudes. Puedes enviar mensajes predeterminados e inclusive enviar mensajes escritos, ahí lo pueden leer, y tiene ciertas características. Lo único que es un servicio pago, a diferencia del COSPA-SARSAT, usted compra la baliza, aquí tiene también que comprar el equipo, pero además cada vez que sale un mensaje tiene que pagar. En el caso del COSPA-SARSAT, alguna radiobaliza, usted activa y no hay ningún pago posterior. Y los estados con el sistema COSPA-SARSAT están obligados a prestar asistencia cuando esa baliza se activa, lo cual no ocurre aquí. Y hay países en Latinoamérica, o más bien servicios oficiales de respuesta a emergencias, que cuando estos servicios, el ERCC o el IRCC, llaman a un servicio de salvamento local, a una organización, al SAR marítimo, por ejemplo, o al SAR terrestre en cualquier país, a los bomberos, a veces no responden porque dicen que ese servicio, al ser pago, ellos deberían hacer la operación de salvamento o contratar a las personas, lo cual no debe ser así, porque al final es una señal de alarma que requiere auxilio y hay que prestar auxilio. Eso es importante tenerlo claro. También estos servicios de seguimiento son constantes. Por ejemplo, el Spot cada 5 minutos, el tiempo mínimo, y así más o menos el Garmin que tenemos allí. Es decir, va monitoreando la ruta de las personas, lo que están haciendo, o una embarcación o un avión, etcétera. Eso es importante tenerlo claro. Luego tenemos el ICE. El ICE es el sistema de identificación automática, lo tienen casi obligatorio todos los buques de gran tamaño y embarcaciones menores, depende del país, pero todo buque tiene que tenerlo. Con eso se sabe dónde está cada buque, puede trabajar por satélite, por radio, por diversas conexiones que puede tener. Existen portátiles, hay radiobalizas del sistema COSPA-SARSAT que también son de ICE o tienen un ICE. Y tenemos abajo, que esto está del lado izquierdo, el Nautilus Life. Ese ICE es un ICE muy pequeño, cabe en la mano y además resiste en la profundidad del mar. O sea, un buzo lo puede llevar consigo, tiene una emergencia, sale a superficie y lo activa, y unos barcos que estén cerca van a recibir ese llamado de auxilio a través del ICE. Lo usan mucho para submarinismo. Y también tenemos el transponder de radar que se llama SAR, que lo tienen ahí en el centro. ¿Qué ocurre con él? Cuando se activa, permite que los radares de los buques, esa señal se vea diferente, se vea más fuerte, empieza a titilar en la pantalla y es una prueba de que algo está ocurriendo. Es una señal que hace que los buques acudan a ese sitio, y sobre todo si hay una operación de búsqueda, pues ya se sabe que puede estar en una balsa salvavidas. También los organismos oficiales o privados pueden monitorear el ICE desde sus oficinas. Entonces, existen estos equipos, están en funcionamiento. El ICE es obligatorio en todos los buques a nivel mundial. El Spot y el Garmin, depende de la gente, lo usa mucha gente en excursiones, ha dado buenos resultados, pero ya ustedes saben lo que estamos hablando, de que no en todos los países, cuando estos centros de emergencia llaman, dan la respuesta como debe ser, y es un gran error. No caigan en ese error, por favor. Recuerden, todo esto es para prestar asistencia en caso de emergencia, salvarle la vida. Mi nombre es Alfredo Autiero. Soy operador de turismo hacia zonas remotas y me desempeño como guía de montaña desde hace aproximadamente unos 45 o 50 años. El uso de balizas personales
siempre para mí ha sido una opción maravillosa. Efectivamente, es un instrumento que se ha comenzado a utilizar en los últimos años, especialmente por el tipo de actividades que cada día se hacen más populares entre las personas que aman la aventura. Me refiero a actividades como el esquí, como el montañismo, canyoning, rafting, en fin, una serie de actividades al aire libre que exigen sistemas de seguridad confiables y de atención rápida. Yo creo que las balizas personales es una de esas opciones excelentes porque representan bajo costo y porque son sumamente efectivas. No es nada nuevo su utilización en el sentido de que, digamos que a partir, sobre todo en el área de esquí, en Europa, muchos esquiadores por el tema de las nevadas, mal clima, siempre tuvieron con ellos, sobre todo los guías que están siendo entrenados para la utilización de balizas personales, prácticamente son casi ya de uso obligatorio, porque en Europa el seguimiento de rescate es mucho más rápido que, por ejemplo, poner el caso de países suramericanos como Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, especialmente Venezuela, digamos que padece un poco de descuido en el sentido del tema de rescate y seguridad personal, especialmente en personas que practican actividades que tienen implicaciones de riesgo. En este sentido, yo considero, y siempre lo he utilizado desde el momento en que comenzaron a aparecer los sistemas SPOT en Venezuela, y las balizas de uso personal dan una confianza increíble en el momento de tenerlas dentro del equipo de uso cotidiano, en la salida especialmente de montaña. Teniendo en cuenta también que las montañas son lugares donde otros sistemas de comunicación suelen ser escasos por no haber repetidoras, por ejemplo, telefónicas, muchas veces el usuario, el montañista, el deportista, queda a expensa de diferentes factores, como puede ser el medio ambiente, como puede ser el hecho de alguna lesión personal por caída, por ataque de algún animal, básicamente emponzoñamiento. El hecho de no tener un sistema confiable desde el punto de vista, por ejemplo, telefónico, resulta bastante riesgoso. Un paliativo para esa carencia de comunicación y un paliativo muy efectivo, yo considero que puede ser la baliza de uso personal. ¿Por qué? Porque en el momento de que la activamos, sabemos que hay personas confiables que van a atender nuestro llamado en cuestión de pocos minutos. Y hoy por hoy, inclusive, vamos a recibir una respuesta y recibir un feedback sabiendo que ya nuestro llamado fue atendido. Y evidentemente, personas preparadas van a poder darnos la asistencia que muchas veces en países como el nuestro, Venezuela, es una asistencia que prácticamente se está haciendo persona a persona, porque el hecho de prácticamente no estar asegurado para actividades de riesgo, que es el problema que tenemos específicamente en Venezuela, nos deja a expensa de rescates que tienen que ser hechos persona a persona. Y si no tenemos un sistema mínimo de ubicación del accidente, estos rescates se van a hacer sumamente complicados. Creo que la baliza de uso personal puede ser un gran paliativo a la escasez de recursos que tenemos en lugares remotos, especialmente lugares que carecen de infraestructura de rescate y asistencia en emergencia, como es el caso de nuestro país, Venezuela. Así que yo recomiendo completamente al 100% el uso de balizas personales de ubicación. Bueno, mis amigos, llegamos al final. Muchas gracias a nuestro invitado, extraordinario como siempre, un gran amigo, un hombre de montaña, un hombre de vida y de amor. No voy a revelar su pasado porque es muy personal, es mi amigo. Bueno, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar aquí y vamos con esta frase. Haz lo que puedas con lo que tienes donde estás. Teodoro Roosevelt. Esa frase es una frase para nosotros aquí en Latinoamérica. Haz lo que puedas en búsqueda y salvamento con lo que tienes a mano y en el lugar donde estás para poder salvar vidas.
Es indispensable, es vital tener esta frase con nosotros. Lo hacemos todo el tiempo en la región, pero ahora la tenemos identificada con nombre y apellido. Haz lo que puedas con lo que tienes donde estás. Ahí van dos de mis pensamientos, como siempre lo hacemos, lo nutrimos. Y ahí tenemos una foto a la derecha donde está el ingeniero Francisco Sala, donde estoy yo en el medio, y Humberto Inestrosa de Rescue International, cuando estábamos en el SAR Meet en Alemania 2023. El SAR Meet Galileo por la Unión Europea, invitados allí a demostrar una cantidad de acciones que desarrollamos y de métodos matemáticos que tenemos que vendrán en próximos videos. Gracias y tengan presente, haz lo que puedas con lo que tienes donde estás.